oración, muchos vienen. También Dios nos envía las almas, ¿no? Así que me alegro mucho poder verles de nuevo. También gracias por el cántico. Ahora, coro muy bonito, ¿no? Yo vengo de la iglesia de Almería. Almería también, desde hace un mes empezó coro, ¿no? Por eso me ha emocionado mucho el coro. Cuando yo entré a la iglesia, sonaba la canción practicando, ¿no? Es que me siento muy agradecido. Esta semana, como el pastor ha explicado, tenemos seminario. Es que gracias por estar aquí delante de la palabra de Dios. Desde hoy hasta domingo estaremos con la Biblia. Vamos a empezar con una oración. Dios del amor, gracias por permitirnos todas las cosas. En tu gracia estamos. Sobre todo esta semana tenemos esta ocasión de aprender tu palabra. Sin tu guía, nosotros nunca conoceremos tu voluntad. Estamos reunidos aquí confiando en tu alumbramiento. Primero, danos el corazón dispuesto y honesto para que comprendamos tu palabra. Permítenos el entendimiento. Desde hoy hasta último día, guíanos que estemos atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Primero abrimos la Biblia a San Juan, Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 5, versículo 39. Un versículo buscamos. San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Un versículo, leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta aquí. ¿Saben de quién palabra es esta? ¿Quién dijo esta palabra? Jesús, ¿no? Es la palabra de Jesús. Es un consejo o como también mandamiento, escudriñar, ¿no? ¿Qué es escudriñar? Esa palabra. Buscar, investigar, estudiar, ¿verdad? ¿No? Las Escrituras se refiere la Biblia que tenemos, ¿verdad? Muchos cristianos tienen su Biblia, lo llevan para la iglesia, pero a veces falta estudiar, falta conocer la palabra, ¿no? Esa Biblia es para conocer, ¿no? Estudiar, ¿no? Los alumnos tienen libros para estudiar, ¿verdad? No para llevar como un accesorio, ¿no? Por eso la Biblia, como Jesús nos dice, escudriñar las Escrituras, ¿no? Porque estudiamos, ¿no? Aprendemos la Biblia. Aquí Jesús nos enseña, aquí, mira. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La Biblia habla de la vida eterna. Estamos con vida, ¿verdad? Respirando, comiendo, trabajando,
pero la Biblia habla de la vida eterna. Estamos con vida, como terrenal, actual, ¿verdad? Pero hay vida eterna. Se refiere, después de esta vida terrenal, hay otra vida que es eterna, también verdadera. Los hombres no saben después de esta vida qué hay, pero la Biblia nos habla de la vida eterna. Así que hay que estudiar, conocer la Biblia, porque muchos van a la iglesia, porque los cristianos van a la iglesia. ¿Habrán pensado por qué van? Ustedes también van a la iglesia, también iban. ¿Por qué van a la iglesia? Por la necesidad de algunos, ¿no? Algunos para servir a Dios, ¿no? Para tener alguna paz, ¿no? Consolación, ¿no? Pero al final, el propósito de buscar a Dios es para ir al cielo. Aquí tener la vida eterna, en otra palabra más fácil, ir al cielo, ¿no? Con vida eterna puede ir al cielo, donde Dios, ¿no? Pero muchos cristianos yendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia, pero realmente no les interesa, en muchos casos, no les interesa como sobre su vida eterna. Si realmente pueden ir al cielo, no se han pensado seriamente de este tema. Pero Jesús nos dice, ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque hay la vida eterna. Nosotros, ¿por qué estamos aquí como seminario? Para conocer, para aprender la Biblia con ese propósito, tener vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de mí, de Jesús. Es que cuando uno conoce a Jesús, según la Biblia, todos los cristianos dicen que conocen a Jesús, creen en Jesús, pero no todos los creyentes van al cielo, según la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia habla de fe equivocada. Segunda de Corintios habla de otro Jesús. Entre los creyentes que se congregan, creen en otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Por eso, entre los creyentes cristianos puede haber muchos equivocados. También la Biblia nos advierte, son pocos que son salvos, son pocos. Es decir, entre los creyentes, muchos, la mayoría puede estar equivocado, ¿no? Nosotros para evitar ese error tenemos que conocer bien la Biblia. Así que estamos aquí con ese propósito, para tener vida eterna, para poder ir al cielo. Así que conocer es importante. Mira, en otro capítulo, es la palabra de Jesús también, esta es la vida eterna. ¿Cómo puede tener vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Para vida eterna, para ir al cielo, hay que conocer ¿a quién? A Dios y a Jesucristo, conforme a la Biblia. Eso es importante. Es que durante 6 días trataremos este tema. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Conforme a la Biblia, ¿no? Hoy como primer día, sobre todo pensamos sobre Dios. ¿Dios se ve? No se ve. Los chicos ¿habrán visto a Dios alguna vez? No. Dios no es visible, no tiene hueso ni carne. ¿Por qué? Dios es espíritu. Así que por nuestro
nuestra sensación, nuestro experimento, no podemos conocerlo. Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos conocerlo? Para tener vida eterna, primero tenemos que conocer a Dios, invisible. Nosotros somos tenemos límite, ¿no? Siendo humano, Dios es perfecto, santo, justo, ¿no? ¿Cómo? Es que Dios nos da algunas maneras por las que podemos conocerlo. Pensamos, primero, Dios invisible podemos conocer primero por la naturaleza. Naturaleza, como entorno natural, ¿no? En que estamos, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que Dios es creador. Estamos en el mundo, en un mundo físico. Ese mundo, ¿cómo empezó? ¿Se ha empezado por sí mismo o un creador ha hecho el mundo? Eso tiene que pensar. Es que a través de la naturaleza donde estamos, podemos conocer creador, Dios creador. También estamos en tiempo, ¿verdad? Tenemos pasado, presente y futuro, ¿no? De la historia estamos. También nosotros por la historia podemos conocer a Dios. Dios es soberano de la historia, de la humanidad, ¿no? Según su voluntad, la historia pasa. Teniendo inicio, también la historia tiene el fin. Dios ya ha preparado según su plan. Es que a través de la historia nuestra podemos conocer Dios soberano. Y además, nosotros tenemos conciencia. Cada uno tiene conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿No? Por la que puede discernir el bien y el mal, ¿no? Aunque nadie le educan, uno mismo sabe, está haciendo algo malo, ¿no? Se siente como culpable, ¿verdad? ¿No? Tenemos conciencia cada uno. Conciencia. Es que uno mismo se siente, hay alguien que me juzga, ¿no? Es que por la conciencia puede conocer Dios como justo, juez, como juez. Mira, nosotros en nuestro espacio, ¿no? En el mundo, nuestro espacio, nuestro tiempo, también en nosotros mismos, tenemos estos para conocer a Dios. Es que Dios creador, Dios soberano, Dios justo, en la Biblia, Dios se muestra de sí mismo, mostrando su creación, su soberanía y su juicio, ¿no? Por eso hoy también en el seminario trataremos estos temas. Por eso la Biblia, las Escrituras nos enseña cómo es Dios, cómo podemos conocerlo. Ya tenemos Biblia, ¿verdad? Un libro. Primero pensamos sobre la Biblia. La Biblia tenemos ahora un libro, pero ¿cuándo fue escrito la Biblia? Hace años, ¿verdad? Ahora estamos 2023. El año pasado, 2022. Entonces, ¿desde qué momento
como transcurrieron 2023 años. ¿Desde qué momento se calcula? Desde el nacimiento de Jesús, venida de Jesús, ¿verdad? Es que la historia se divide en dos. Ahora, 2023, después de Cristo, ¿no? Antes de venida de Jesús también hubo historia, ¿verdad? Se llama antes de Cristo. La Biblia empezó a escribirse como 1500 más o menos antes de Cristo. Desde ahora, 1500, hace 3500 años empezó a escribirse. Por ejemplo, Génesis por Moisés. Y hasta venida de Jesús fueron escritos, tenemos 39 libros, se llama Antiguo Testamento. Y luego después de Jesús, hasta más o menos el año 100, 27 libros, Nuevo Testamento. Es que como 1600 años, es que no por una persona, como más o menos 40 personas. Desde Moisés hasta Apóstol Juan, ¿verdad? Apocalipsis. Más o menos 40 personas. En diferentes tiempos, diferente lugar, diferentes como profesiones. Esos escritos como se han juntado como un libro. Es la Biblia. Pero si aprendemos la Biblia, toda la Biblia, a pesar de esta diferencia, tiene como coincidencia. Porque la Biblia es el libro de Dios, a través de las personas. Ellos son como escritores, ¿no? Dios les dio mensaje, les inspiró. Ellos recibiendo ese mensaje, como solo transcribieron. Es la Biblia. Aprendiendo la Biblia, podemos saberlo. Porque la Biblia nunca puede ser una obra humana, ¿no? Porque hay muchas evidencias. Pues hoy, como primero, Dios creador, ese tema vamos a ver. Ustedes sabrán bien, primero en la pantalla, yo he preparado. Leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Es el primer versículo de la Biblia, Génesis. ¿No? Génesis significa origen, ¿no? Inicio de todas las cosas. Aquí en el principio, inicio de tiempo. Dios es eterno, ¿no? Fuera del tiempo, eterno. Pero Dios estableció el tiempo. En el principio. También creó Dios los cielos y la tierra. Dios como hizo espacio, ¿no? Es primer versículo. ¿Usted puede creer este versículo tan sencillo, ¿no? Muchos aprenderán de memoria de ese versículo, pero no lo consideran como seriamente. Sí, Dios habrá creado, pero ese versículo, como primer versículo, tenemos que saberlo muy bien. Si no creen este versículo, no servirá nada, ¿no? Avanzar, estudiar esta Biblia, ¿no? Por eso, este tema, creación. De verdad, existe el creador. Ya tenemos en el espacio, en el mundo físico, ¿no? ¿Cómo empezó todas las cosas? La Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a pensar. Hay dos palabras parecidas, pero significado totalmente contrario, ¿no? ¿Cómo se dice? Casualidad y causalidad, ¿no? Solo cambia S-U-U-S. ¿Qué es casualidad? Al azar, ¿no?
sin plan, ¿no? Sin causa, sin proyecto, ¿no? Por nada, ¿no? De casualidad, ¿verdad? Sin saber origen, sin poder explicar, ¿no? Por nada. Y causalidad, que tiene causa, ¿no? Con un proyecto, un plan, un propósito, tiene un sentido importante, ¿no? Causalidad, ¿no? ¿Por qué es importante? Todas las cosas que existen a nuestro alrededor tienen una causa, ¿no? Porque ustedes están reunidos por casualidad, pasando por la calle, cada uno entrando, están sentados, ¿así estamos? No. Con un plan, esta semana, esta hora, ¿no? Con un tema tendremos seminario. Es que invitando, todos están aquí preparados, ¿verdad? Todas las cosas, ese vaso, ¿no? Tiene su uso, ¿no? Ese púlpito, con su propósito, ha hecho, ¿verdad? Para dar clase, dar palabra, no para comer, no es mesa para comer, ¿verdad? Muy alto. Es que cada cosa que existe tiene su causa. Ninguna cosa existe por la casualidad, ¿no? Eso tiene que pensar lógicamente. Mira, leamos juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿no? Es muy cierto, ¿verdad? Toda casa es hecha por alguno. Este edificio es hecho por alguno. No sabemos quién ha hecho, pero sí o sí por alguno, ¿verdad? ¿Quién puede decir esta casa se ha hecho por sí misma? No puede decir, ¿verdad? Hecho por alguno, ¿no? Eso es muy normal. Pero y después, el que hizo todas las cosas, se refiere a los cielos y la tierra, la naturaleza, todos los materiales, también invisibles, que existen. ¿Cómo puede existir por sí solo? ¿No? Hecho por alguno. ¿Quién es? La Biblia nos enseña el Creador. El que hizo todas las cosas es Dios, ¿no? Mira, esta casa para perro, hecha por sí misma, ¿no? Por alguno, ¿no? Algún carpintero. Esta casa, obra maestra, ¿no? Sí o sí, por alguno, ¿no? Algún arquitecto, genio, ¿verdad? Toda casa, sea una casa de perro, también esta obra maestra. Pero si vemos la obra, podemos saber como el poder de su creador, ¿verdad? ¿Cuál requiere más habilidad para hacer? Arriba, abajo. Abajo, ¿verdad? Yo podría intentar esa casa arriba, ¿no? Pero abajo yo no puedo, ¿verdad? Necesita más inteligencia, como también más poder, habilidad, talento, ¿no? Mucho estudio también. Porque se ve su causa. Entre dos, el mundo, todas las cosas, es esta catedral. ¿Cuál requiere más habilidad para hacer? Niños, izquierda, ¿verdad? Esta catedral no se puede existir por sí sola, pero porque piensan el mundo, todas las cosas, puede existir por sí sola, ¿no? Tenemos que pensar, ¿no? Ese arquitecto, como Gaudí, Antonio Gaudí, él siempre en su obra, él fue inspirado por la naturaleza. Todo sale del gran libro de la naturaleza.
su obra tiene como equilibrio, belleza, también estabilidad, ¿no? También iluminación, muchas cosas con gran proyecto. Pero él fue inspirado por la naturaleza. Significa, la naturaleza ya tiene su proyecto, su diseño, belleza, su función perfecta. ¿No? Hay que pensar, ¿no? ¿Cómo puede existir este mundo? ¿Quién lo hizo? Leamos juntos. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dios ha hecho todas las cosas y nos dio todo, ¿verdad? Tenemos que mirar, ¿no? ¿Quién creó estas cosas? ¿No? Lanzarote también tiene una naturaleza muy bonita, ¿no? ¿Quién la hizo? ¿No? Mirad, ¿no? ¿Quién creó estas cosas? Si miramos la naturaleza donde estamos, podemos saber la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La naturaleza tiene una ley como ley natural, ¿no? Perfecta, ¿no? Cada día sale el sol, nos da la luz. Sin luz, los hombres no pueden vivir, ¿no? Todos los seres vivos necesitan la luz. Cada día sale el sol, ¿no? Ningún día falta esta ley. También nos da oscuridad. La oscuridad también es muy necesario para vida, descanso y también para crecimiento de las plantas. Si no hay oscuridad, las plantas se secan, ¿no? Mueren. Agua es necesario. También el mar tiene mucha función. También para clima, como climatizador. También ciclo de agua, llover, también purificador. También nosotros disfrutamos la playa, ¿no? Dios nos ha dado. Las plantas, flores, belleza, ¿no? Muchas flores, muchos tipos. También según nuestra necesidad, frutos, frutas, ¿no? También con el tiempo cambia su vestido, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Y luego vuelve primavera. Dios cumple su ley. Dios está dirigiendo todas las cosas, ¿no? También si vemos como en invierno, si miramos una nieve con microscopio, es copo de nieve, como cristal. Dicen, ningún cristal tiene misma forma. Mira, son copos de nieve, todos son distintos, pero tiene una regla, como 6 ángulos, pero cada uno tiene distinta forma. Esa cosa es inapreciable. Nosotros no vemos con nuestros ojos, pero aún estos detalles, Dios ha puesto su como fuerza, su poder, con diseño. Leamos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Las cosas invisibles de Él. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero su poder, su deidad, ¿cómo podemos saberlo? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. A través de la creación, a través de
las cosas, podemos conocer a Dios. ¿Quién creó estas cosas? Eso es importante, porque Dios ha preparado todo. Vamos a buscar Hechos, Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 17, 24, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Hechos 17, 24, 25. Leamos juntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues eres quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Apóstol Pablo en Atenas predicó. En Atenas, ¿qué hay? Actualmente también es muy conocido, como hay también mitología griega, muchos templos, muchos dioses, ¿verdad? Viendo estas cosas, se indignó, ¿no? Porque los hombres griegos, no conociendo al Creador, adoraban a muchos ídolos, dioses, que no son Dios verdadero. Así que apóstol Pablo predicó sobre el Creador. El Creador. Verso 24. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No habita en templos hechos por manos humanas. Los griegos hicieron muchos templos para su Dios, ¿verdad? Pero Dios verdadero no habita, no está encerrado en un templo. Aquí iglesia, pero eso no es casa de Dios. Dios no mora solamente aquí, ¿no? Nosotros estamos aquí para aprender la palabra, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues eres quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí dice, el Creador es dador. Los hombres se equivocan, tenemos que servir a Dios, como si necesitase de algo. Sin nuestra ayuda, Él no puede vivir, ¿no? Así piensa. Por eso muchos no quieren venir a Dios, porque me va a quitar algo, ¿verdad? Tengo que ofrendar, tengo que sacrificarme. Pero el Creador no nos pide, sino que quiere darnos. A todos, se refiere a todos los hombres, vida y aliento y todas las cosas. El Creador hizo todo para darnos a los hombres. Dios creó todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para quién? Para los hombres. Nosotros somos el propósito de la creación. Versículo 26 y 27, leamos juntos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, preparando todas las cosas, hizo a los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten. Dios ha preparado, ¿no? Un matrimonio preparando su hijo, ¿no? Antes de nacer su hijo, preparan todas las cosas, ¿verdad? ¿No?
su ropa, su pañal, ¿no? Cuna, ¿no? Porque prepara todo para su hijo, ¿verdad? Dios ha preparado todas las cosas y al final hizo a los hombres. Es el propósito de la creación. Y nos ha dado todo, todas las cosas. Versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Nosotros estamos en su creación, aunque no podemos ver a Dios, no podemos conocerlo con nuestra sensación, viviendo en su creación, palpando, es decir, no tenemos ahora vista espiritual, pero Dios nos ha dado todo, estando cerca de nosotros, los hombres puedan hallarle. Es el propósito de la creación. Ese tema es muy importante, porque nosotros también existimos, ¿no? Explicado, todas las cosas existe su causa. Nosotros existimos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy con vida? ¿Por la casualidad o tiene alguna causa? Hay una causa, ¿no? Digna. Eso tenemos que pensar. Nosotros mismos no planeamos nuestra vida, ¿no? Entre ustedes algunos pueden tener algún recuerdo de su nacimiento, cuando nacieron, viendo su mamá. ¿Tiene algún recuerdo de nacimiento? Nadie. Yo tengo mis recuerdos más antiguos, sería como cuando estaba en infantil, pero cuando yo tenía un año, 2 años, no tengo nada, ¿no? Es decir, nosotros, nadie proyectamos nuestra vida. Un día nos damos cuenta que estamos con vida, yendo al cole, ¿no? También tenemos que estudiar y luego tenemos que buscar trabajo. Y también cuando tenemos la pareja, se casan, ¿verdad? Es nuestra vida. En la vida hay momentos felices, alegres. Cuando se aman, hay alegría, ¿verdad? Gozo. Pero cuando se separan, hay tristeza. Tiene felicidad en familia, pero en la familia también hay muchos conflictos, problemas. Un día tienen que despedirse con la muerte. Nosotros cada vez como empeoramos, ¿no? Realmente, ¿no? Antes éramos más guapos, ¿verdad? Ahora menos, ¿no? Si la vida solamente es así, nosotros no tenemos esperanza, ¿no? Cada vez tenemos más problemas de salud, ¿no? De la vida económica, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida, ¿no? Si todos empezamos por una casualidad, ¿no? Estamos corriendo hasta la muerte, ¿no? ¿Qué sentido tiene nuestra vida, ¿no? Tenemos que pensar. Pero si nosotros tenemos nuestro Creador, el Creador me habrá hecho con algún propósito, algún plan, ¿no? Es que tenemos que encontrarlo, porque el Creador tiene autoridad sobre nosotros, también Él tiene responsabilidad, ¿no? Él nos dará la respuesta, ¿no? Sobre el sentido de nuestra vida, ¿no? Es que cuando conocemos a nuestro Creador, podemos entender para qué vivo, ¿no? A dónde voy, ¿no? Ese tema, ¿no? Cada uno tiene que solucionar a través del Creador, ¿no? Así que conocemos el Creador. Mira, nosotros ¿de dónde venimos? Eso pensamos. Yo vengo de mis padres, ¿verdad? Es cierto, ¿no?
Mis padres, ¿de dónde? De sus padres, ¿verdad? De sus padres, de sus padres. Nosotros venimos de nuestros padres, pero nuestros padres no nos hicieron, ¿no? Dieron a luz sin saber qué saldrá, ¿verdad? Nosotros, aunque venimos de nuestros padres, pero si pasamos hasta el final, podemos encontrar nuestro origen. Mira, ahora población mundial 8.000 millones, ¿no? Si pasamos atrás, por ejemplo, hace 40 años, la población se verá disminuida o ampliada. Disminuida, ¿no? Cuando yo era pequeño, me acuerdo, 5.000 millones. Si pasamos más atrás, la población menos, ¿verdad? Al final encontraremos primer hombre, ¿verdad? Todos vienen de sus padres, de sus padres, de sus padres, como disminuyendo. Al final, primer hombre y primera mujer. Ellos no vinieron de sus padres, porque ellos son primeros, sin padres, ¿no? Son primeros. Entonces ellos, ¿cómo pueden existir? ¿Cómo pudieron? Hay dos posibilidades: creados o por sí solos. ¿No? Dos posibilidades, ¿verdad? Creados. En otra palabra, causalidad. Por sí solo, casualidad. No hay otra opción entre dos. Pero los que niegan al Creador deben afirmar por sí solos, como no existe el Creador, los hombres como se hicieron por sí solos. ¿Cómo? De mono, así explica. De mono, mira, parecido. ¿Hay una evidencia? No. Pero con mucho tiempo, miles, millones de años, un día se convirtió en hombre. Entonces, ese mono, ¿de dónde? Mamífero. ¿Ese mamífero de dónde? Era reptiles, peces, en un principio, un celular, una materia. Entonces, ¿esta materia de dónde? No se sabe, ¿no? Eso en el mundo se llama evolucionismo. Un material proviene de todas las cosas, hasta los hombres. Una materia no tiene ningún sentido, ningún propósito. Por casualidad, de repente empezaron los hombres, negando la causa, por casualidad, ¿no? Por nada, sin ningún sentido tiene el hombre. Pero evolucionismo científicamente no tiene ninguna evidencia, es una teoría. Para negar al Creador hay que explicar algo como una suposición. Pero los hombres, como para negar al Creador, insisten, ¿no? Este tema tan polémico, nosotros no tenemos tiempo para hablar de esto, pero quitando nuestro conocimiento, entre dos posibilidades, si ustedes pudieran elegir, ¿cuál sería más bonito? ¿Ser creado por Dios con algún plan o ser de mono por casualidad? ¿Cuál sería más genial? Claro, ser de Dios es mejor que ser de mono, ¿verdad? Aunque yo no fuera cristiano, a esa pregunta yo elegiría, sería mejor con algún propósito, ¿no? Pero los hombres que estudian mucho quieren ser de mono, ¿no? Ningún niño elegiría eso, ¿verdad? Pero los hombres, apartándose de Dios,
cada vez se hacen necios. La Biblia dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿No? De nuestros padres, Dios me hizo. Dios me hizo. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Aquí Génesis capítulo 1. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A su imagen. Dios a su imagen creó al hombre. Entonces Dios tiene apariencia como nosotros, 2 ojos, una nariz. ¿Tendrá esa imagen como nosotros? No. Dios es espíritu que no tiene hueso ni carne. Es decir, nosotros nos parecemos a Dios. Dios es espíritu. Entonces nosotros también somos seres espirituales. A su imagen espiritual nos hizo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo, este material es del polvo, ¿no? Y luego sopló en su nariz aliento de vida. Nuestra forma física es del polvo, pero dentro de este cuerpo Dios ha puesto su imagen, que es espíritu, aliento de vida, ¿no? Así creó a los hombres. Por eso los hombres y los animales son diferentes. Si leemos Génesis, los animales también son hechos por el polvo, mismo materia, pero no tienen espíritu, ¿no? Esta diferencia es que nuestro cuerpo es como casa de barro. La Biblia dice casa de barro. Una casa. Dentro vive el verdadero yo, que es espíritu, que es semejante a Dios. La Biblia dice, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo visible, pero dentro invisibles, alma y espíritu, que son más valiosos, porque son semejantes a Dios. Y luego Adán, luego mujer Eva, los dos, como primeros 2 hombres, un hombre y una mujer. La Biblia nos enseña, Dios los hizo, varón y hembra. Ellos son figuras históricas, no son personajes de mito, ¿no? La Biblia habla de la historia, ¿no? ¿Dónde ellos vivieron? Paraíso, algunos dicen paraíso. ¿Paraíso dónde? ¿En el cielo? No. La Biblia desde el principio habla de la historia. Historia significa la historia de la tierra, ¿no? Nosotros como un cuento escuchamos. En el principio Adán y Eva vivieron con Dios en el paraíso, pero por el pecado fueron como rechazados, expulsado a la tierra, como un mito, un cuento, pero la Biblia no explica así. Ellos vivieron en la tierra, este mundo que hizo Dios. ¿Dónde? Mira, hablando de su ubicación, salía de Edén. Ellos vivieron Edén, se llama Edén. Allí había 4 brazos de ríos: Pisón, Gihón, Tegel, Éufrates, explicando su ubicación. Entre 4, aquí tercero, Tegel es Tigris, Éufrates. Actualmente Tigris, Éufrates existen. ¿Dónde? Aquí, Oriente Medio, Éufrates, Tigris, donde Irak, Irán. Medio Oriente.
La Biblia dice, allí empezó primeros hombres. En el mundo, historia del mundo, también explica lo mismo. Se llama Mesopotamia, donde Éufrates, Tigris, allí empezó civilización. Allí empezó la historia que tiene prueba, registro. Coincide con la Biblia. Pero según la Biblia había 4 ríos, pero actualmente solo 2. ¿Qué pasó? Así que según ese registro de la Biblia, muchos arqueólogos estudiaban. En nuestra época ya descubrieron. Actualmente Éufrates, Tigris, pero según la foto de satélite, hay 2 ríos fosilizados. 2 ríos grandes. Antes había 4 ríos, como la Biblia. Y además, ¿qué hay aquí? Éufrates, Tigris. Allí se llama Golfo Pérsico. ¿Qué recurso hay? Produce petróleo, ¿verdad? Petróleo. Muchos. Pero petróleo proviene de la descomposición de material orgánico. Es decir, muchas plantas, vegetación, animales. Pero actualmente Oriente Medio es un desierto. No se ve vegetación. Pero ¿cómo puede producir tanto petróleo? Antiguamente era huerto de Edén. Era abundante de la vegetación. La Biblia nos explica. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? En Edén había los árboles grandes, ¿no? Pues derivado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. En la historia, en un momento, los árboles de Edén grandes, esa vegetación, hasta los animales, fueron derivados en lo profundo de la tierra, ¿no? Así que con esa vegetación ahora produce muchos petróleos. Adán y Eva realmente vivieron en esta tierra, este mundo donde estamos, ¿no? Porque la Biblia es la historia, no es un cuento. Porque ese hecho es importante, vamos a pensar. Como algunos piensan, ellos vivieron en un paraíso, como un cuento, pero no es así. Es nuestros padres, ¿no? Nuestro antepasado. Nosotros tenemos que ver con ellos, con su historia. ¿Qué pasó en Edén? ¿No? Ellos cometieron pecado, ¿verdad? También muchos consideran, es una historia para darnos una lección, para que no cometamos pecados, como para los niños. Ellos comieron una manzana, ¿no? Pero no es así. Es la historia. Dios estableció una prohibición. Dios hizo todo para ellos, pero para recordarles, hay Dios. Sobre ellos hay Dios. Así que Dios ha hecho un límite. No comerás del árbol de la ciencia, ¿verdad? Pero ellos, con esa prohibición, como quebrantaron. Mira, Dios dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos sabían, ¿no? Ese aviso. Ellos tenían todas las cosas, no tenían ninguna necesidad, ¿no? Pero ellos cometieron pecado, ¿no? Ciertamente morirás. En ese momento que cometieron, ellos murieron. Pero si vemos la Biblia, ellos realmente no murieron ese día, sino que vivieron más de 900 años. Entonces, ¿qué significa? Ciertamente morirás. Mira, Adán y Eva fueron hechos como semejantes a Dios.
ser viviente, espíritus vivos, comunicándose con Dios. Mira, aquí dentro, como espíritu, un símbolo de espíritu, invisible, pero cuando cometieron pecado, ese momento murieron. ¿Qué murieron? ¿Su cuerpo o su espíritu? Su espíritu. Ellos vivieron más años, pero ya murieron su espíritu. Es decir, se desconectaron con Dios. Dios, espíritu, vivo. Adán y Eva, espíritus muertos, como desconectados, ¿no? Aunque vivieron más años, ya no pudieron tener comunicación con Dios. Nosotros tenemos móvil, ¿verdad? Móvil. Con móvil actualmente puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede apuntar, sacar foto, hacer fuego, ¿verdad? Pero si se rompe, como tarjeta de SIM, puede hacer todas las cosas menos comunicación, ¿verdad? Los hombres con espíritus muertos, desconectados, pueden andar, jugar, ¿no? Hacer cualquier cosa menos comunicarse con Dios. ¿Por qué? Por esa muerte. Por eso, es el problema. Es el inicio, toda desgracia de los hombres. Como Dios es creador, Dios quiere darnos todo, pero ¿por qué nosotros realmente sufrimos? Por este pecado ya empezó. ¿Qué empezó? Dolor, ¿verdad? Y luego trabajo, sudando, hasta muerte. Si leemos Génesis, sale el resultado del pecado. Ahora, ¿por qué sufrimos? Trabajo para sobrevivir, dolor, enfermedad, también la muerte. Es decir, esa desgracia, ese castigo empezó desde el primer hombre hasta nosotros. Es que nosotros tenemos que solucionar este problema. Por el pecado, los hombres como se apartaron. Sin darse cuenta, muchos viven tranquilamente, sin darse cuenta esa desconexión con Dios. Pero nunca puede evitar esa desgracia hasta la muerte. Pues la Biblia habla de la vida eterna. En esta vida tenemos que conseguir la vida eterna. Así que, ¿qué es nuestra vida? Apartándonos de Dios, desconectándonos con Dios. Leamos juntos: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿no? Nuestra vida, nuestro cuerpo, 70, 80 años. ¿Lleno de alegría? No, molestia y trabajo. Y además, pronto pasan y volamos, ¿no? Nosotros podemos comprender, ¿no? Los niños aún no pueden comprender. La vida es muy larga, no llega a vacaciones, pero cada vez entenderán los hombres. El tiempo pronto pasan y volamos. Es nuestra vida. Primero biberón, después Coca-Cola, cerveza, hasta suero, ¿no? Un resumen, ¿no? Una vida de una mujer. Vamos a ver un video.
가기 전에 연애한테나 마지막 사진? 인생 사진이요? 수십 년 후로 분장을 해서 이벤트 같은 건데 어때? 조회하면 재밌을 것 같긴 해요. 몇 년 후의 모습이 궁금하신지 좀 체크 좀 부탁드릴게요. 그냥 30년 하자. 30년 후 사진을 좋겠어. 멀리 가. 자, 이제 서로 돌아보실까요? 너무 속상해. 못 보겠어. 이렇게 늙었어. 많이 먹고 이렇게 곱네. 진짜 할머니 같지? 고생 많이 했고 이상하게 나 진짜 웃길 줄 알았다. 와 근데 이거 진짜 신기하다. 아버지 닮았구나. 그대로 촬영 진행하겠습니다. Nadie podía como reírse, ¿verdad? Porque ya saben qué significaba envejecerse, ¿no? En poco tenemos que despedirnos con nuestros seres queridos, ¿no? Es nuestra vida, ¿no? Pronto pasan y volamos. ¿Qué es la muerte? La Biblia dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. Dios primero hizo al cuerpo, ¿verdad? Y luego sopló aliento de vida, que es el espíritu. Cuando muere, ¿qué pasa? Sale su aliento y el cuerpo vuelve a la tierra, de donde vino, ¿verdad? Es la muerte. Cuando muere, hay separación, su verdadero yo y su cuerpo. Dos fotos de misma persona con una diferencia de unos días. ¿Qué diferencia? Mismo cuerpo, pero con espíritu, sin espíritu, ya murió. Solo 2 o 3 días se ha ido el espíritu. La Biblia dice, el polvo vuelve a la tierra, nuestro cuerpo cuando muere, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso tenemos que conocer, ¿no? Nuestra vida no termina con nuestra muerte. Después de esta vida hay vida, hay que conocer a Dios. Cuando uno muere, su cuerpo se queda, se pudre, se desaparece, pero su espíritu sigue existiendo. Hay mucho estudio, mucho testimonio, vida después de la vida. Muchos han experimentado SM, experiencias cercanas a la muerte. Han experimentado muerte clínicamente y han experimentado algo. Vamos a ver un video. Cuerpo encima de una camilla y una serie de sanitarios alrededor. Esto le condiciona una gran sensación de sorpresa, no entiende, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Ante esta situación, él intentó ponerse en contacto con nosotros. Por los medios habituales de comunicación, el habla, fue imposible. Entonces se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue inmensa, porque al intentar tocarme, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que yo no noté absolutamente nada. Yo después de hablar con ella, bajé al servicio de urgencia, revisé los ordenadores y exactamente lo que ella me contó en aquellos momentos, que estaba clínicamente muerta, con un electrocardiograma plano y nosotros con todos los mecanismos de reanimación. Lo que ella me contó era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Estamos centrados no solamente en el tema de la conciencia,
sino también en las experiencias extracorpóreas que forman parte de estas experiencias cercanas al amor. ¿Qué es eso? Esa sensación, que quizá muchos habrán oído también, de encontrarse como fuera del propio cuerpo y llegar incluso a visualizarse. Lo más llamativo es cuando esa persona que ha salido fuera del cuerpo es capaz de describirnos qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una habitación cercana, en otro lugar, lejos del quirófano donde está siendo operado, a pesar de que obviamente no ha tenido acceso a esa información. No. ¿Es que hay vida más allá de la muerte? En eso estamos. Particularmente pienso que sí. Lo que no sabemos es si es exactamente como esta, pero tengamos no tanta fe ni esperanza, ni tampoco creer. Vamos a conocer. Es de lo que se trata la cuestión. Así es una experiencia muy singular que no solamente la psicología, sino la psiquiatría se está encargando de cada vez hacer más estudios científicos que están probando que existe el más allá, en la vida después de la muerte. Entonces, ahora sí que solamente ellos, si vemos una persona que vive una experiencia así, puedes ver hasta su mirada y una total certeza, incluso personas que sean totalmente ateos, personas que no han creído en nada, niños que nunca han tenido contacto con ese tipo de información, o personas cuya religión puede ser una muy distinta y todos refieren más o menos lo mismo. Más allá. La Biblia dice, después de deshecha está mi pie, ¿no? Se refiere a la muerte. En mi carne he de ver a Dios. Después de la muerte, en su conciencia, ¿no? He de ver a Dios. Después de la muerte hay que conocer a Dios. ¿Qué hay? Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La muerte es una vez. Todos deben morir. Pero después de la muerte hay juicio delante de Dios. Eso tenemos que conocer. Como Dios es juez. Dios nos ha dado la vida, que es una oportunidad. Después de acabar esta oportunidad, tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Así que en este seminario tenemos que solucionar nuestro problema. Todo el problema provino del pecado. Así que en la historia también Dios nos ha mostrado el juicio de Dios. Dios es juez justo, es que no puede tolerar el pecado. Dios por el amor tiene paciencia, dando oportunidad, dando la salvación. Pero si no se arrepiente, al final llega el juicio. Hoy vamos a ver un asunto más, ¿no? Diluvio de Noé, ¿no? ¿Les suena, verdad? Todos sabrán ese asunto, ¿no? También mucha película, muchos dibujos animados, ¿no? Es la historia, ¿no? En este mundo. Vamos a ver. Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Por el pecado Dios decidió el juicio. Destruiré con la tierra. Ya avisó, ¿no? El juicio venidero a través de Noé. Y luego dio una salvación. Hazte un arca de madera, porque iba a llover, ¿no? Y Noé, como anunció el juicio de Dios, ¿no? El arca estaba abierta, pero los hombres mismos no quieren escuchar, ni se arrepintieron. Es que al final llegó el juicio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día, ese momento en la historia, empezó diluvio, ¿no? Es la historia, hablando hasta la fecha. Si calculamos desde Adán, 1656 años y segundo mes a los
17 días. Como un hecho histórico ocurrió ese diluvio. Por 40 días. Es que las aguas subieron mucho sobre la tierra, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, ¿no? Hasta todos los montes fueron cubiertos las aguas. Ahora tenemos muchas huellas del diluvio universal, no solamente una zona, toda la tierra universal. Como todos los montes fueron cubiertos por el agua, ahora, fósiles marinos en la cima del Everest, más de 8.000 metros en los montes altos, hay fósiles marinos. Es decir, en la historia, una vez estuvo sumergido por el agua. Eso sal de Himalaya, ¿no? Sale sal. ¿De dónde sale sal? El mar, aquí también salina, ¿verdad? Pero Himalaya, en los montes. En Bolivia, Salar Uyuni. Bolivia no tiene mar, pero gran salina. Es decir, en la historia, Bolivia, que no tiene mar, fue cubierta por el agua. ¿Cuándo? En el diluvio. Muchas huellas, esas formas esculpidas por el agua a nuestro alrededor. Y luego reposó el arca el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Después de parar la lluvia, un año después, el arca reposó en montes de Ararat. Aquí explica la ubicación exacta, montes de Ararat. Gracias a Dios, actualmente existe ese monte, Monte Ararat, donde entre Turquía y Armenia, más de 5.000 metros, es que está cubierto por la nieve. A lo largo de la historia había mucha búsqueda del arca. Según la Biblia, en busca del arca de Noé, muchos testimonios. Vamos a ver un video. Año 1953. Un alpinista francés, Ferdinand Navarre, decide, acompañado de su hijo Rafael, ascender al monte Ararat. Y ascender al monte Ararat con la intención única y exclusiva de encontrar el arca. Tenemos las imágenes de la época de Ferdinand Navarre con su hijo en el Ararat. Y Ferdinand Navarre cuenta cómo en esa misma brecha que estáis viendo observa una estructura de madera. El monte Ararat no tiene absolutamente ningún tipo de madera. Ninguno. Es un glaciar de nieves perpetuas y Ferdinand Navarre cuando lo hace obtiene esta pieza de madera que estáis viendo. Madera encontrada en el monte Ararat, cuando allí no podría haber encontrado madera alguna, salvo que alguien la hubiese puesto antes. Así que Ferdinand Navarre directamente va a trocear esa piedra en pequeños trozos de madera y se los va a llevar. Y agarraros, porque uno de esos trozos de madera llegó a España y fue analizado en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Madera petrificada de roble del 6.000, 7.000 a.C., porque hubo otras investigaciones, no solo la de España. En distintos laboratorios, en Inglaterra y en Estados Unidos, se le dio una datación mucho más cercana, no a la actualidad, obviamente, pero no tan alejada del tiempo. Pero Ferdinand Navarre, podemos pensar, tocó el arca de Noé.
tenemos muchas evidencias, ¿no?, de la tierra. También cada pueblo antiguo tiene mito del diluvio, ¿no?, porque todos de misma familia de Noé, ¿no? Buscamos Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque Dios nos ha dejado muchas huellas, muchas evidencias del juicio universal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, casi última parte del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, leamos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hasta aquí. Apóstol Pedro mencionó ese diluvio, que es la historia, ¿no? Porque nos dejó esas huellas del diluvio. Mira, el mundo de entonces pereció anegado en agua, se refiere al diluvio de Noé. Hablando del diluvio, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio. Como el mundo de entonces, anegado en agua, fue juzgado en agua y nos ha dado ese ejemplo para todos, para que ya vean el juicio venidero. ¿En qué? En fuego. Es el último juicio, ¿no? Último juicio. Capítulo 3, versículo 10 al 12. Les leo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Así describe último juicio en fuego, como serán quemadas. Los elementos quemadas se fundirán, serán deshechos. Así será último juicio en fuego, ¿no? Ese registro fue hace 2000 años. Apóstol Pedro no habrá podido entender qué será, pero nosotros, en nuestra generación, literalmente podemos comprender. Ahora, en fuego, los elementos se deshacen. Vamos a ver, aquí el día del Señor se refiere al juicio de Dios. Es el final de la historia. Vamos a ver. Actualmente ya están preparados. El juicio en fuego. Las bombas nucleares actuales pueden destruir el mundo miles de veces. Es la noticia de este año. ¿Qué es el Armagedón nuclear de que alerta Biden? ¿No? Armagedón es un término de la Biblia en Apocalipsis, hablando de última guerra. ¿Tiene Rusia el arma de Apocalipsis? Apocalipsis, hablando de último juicio, ¿no?
no son cristianos. El mundo mismo ya está previendo qué pasará. Según la Biblia, la historia está ocurriendo. El reloj de Apocalipsis, este año, 90 segundos de la medianoche, ¿no? Desde 1940 y pico empezó los estudiosos mirando el peligro, crisis del mundo, han calculado. Pero sobre todo por la bomba nuclear, mira, por la guerra de Ucrania, proliferación nuclear, ¿no? Siempre esa causa principal de la crisis es bomba nuclear. Hablando de último juicio en fuego, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En la última guerra, para la hora, día, mes y año, en una hora, en un momento, la tercera parte de los hombres morirán, ¿no? Ese registro hace 2000 años. En aquel momento, en una batalla, unos miles de soldados pueden morir, ¿verdad? Pero como en una hora, tercera parte de la población puede morir, ¿no? En la última guerra. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y azufre que salía de su boca, del arma, ¿no? Cuando se explota bomba nuclear, fuego, el humo y azufre, ¿no? Literalmente es la reacción. Desde el Antiguo Testamento hablando de juicio de Dios. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, afilará su espada. Armado tiene ya su arco, lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte para último juicio. Ha labrado saetas ardientes. Es armas de muerte para el juicio de Dios. Saetas ardientes, ¿no? Literalmente bomba nuclear, ¿no? Arma humana. Hablando de juicio, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, de las teas que encendisteis. Dios no prepara fuego, sino los hombres mismos preparan ese fuego de juicio. En Zacarías, hablando de ese día del Señor, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿No? Hablando de última guerra. Los que participan en la guerra, la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, estando de pie, se desharán, se consumirán, ¿no? Sobre todo, se consumirán en las cuencas sus ojos, la lengua se les deshará en su boca, ¿no? Cuando se expone hacia la radiación nuclear, entre los miembros, los ojos y la lengua son primeros en reaccionar, porque son los miembros que tienen más líquidos, reaccionan rápidamente. Literalmente pasará, estando de pie. Antes de tumbarse, se deshará, ¿no? Ese registro hace 2500 años. Ahora, nosotros literalmente podemos comprender, ¿no? Ya está cerca el final, ¿no? Dios nos ha mostrado el diluvio de Noé. Ellos, por su pecado, ya había avisado el juicio. Ellos tenían oportunidad, arca abierta, pero ellos no quisieron escuchar. Al final llegó el juicio. Actualmente tenemos muchos avisos. Ya
estamos viendo qué pasará en poco. 90 segundos, dice, ¿verdad? Aún tenemos oportunidad. Dios aún tiene misericordia con su paciencia, pero si no se arrepiente, en poco acabará, ¿no? Eso tenemos que tomar lección a través de la historia. Vamos a buscar 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, hablando de ese último juicio. Leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios nos ha dado ese aviso, como el juicio anterior, como un ejemplo, también el juicio venidero, como aviso, no para amenazarnos, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Dios es el creador, nos ha dado la vida y nos ha dado la oportunidad para que podamos hallarle, ¿no? Así que aprovechando esta semana, esperamos que todos consigan esa respuesta, ¿no? Tener vida eterna, ¿no? Recibir la salvación, ¿no? Mañana seguiremos. Vamos a orar. Dios del amor, gracias por permitirnos esta semana delante de tu palabra. A través de la Biblia podemos conocerte de tu existencia, de tu voluntad. Y también confiamos en tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Como tú nos has llamado a este lugar donde hay tu palabra, enséñanos y permítenos el entendimiento. Ayúdanos que nadie falte esta palabra hasta que sean salvos. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.